Primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo. Y hoy vamos a abrir la escritura en el capítulo 4. Usted dice amén, si me está escuchando bien. ¿Todos están escuchando bien? Gloria a Dios. Hicimos arreglos de estas dos bocinas porque no estaban funcionando bien, pero esperamos que el sonido esté escuchándose en todos lados. Gloria a Dios. Verso número 23, capítulo 4 del Evangelio de Mateo y verso número 23. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Están aquí los hermanos? Gloria a Dios, qué bueno. Dice la escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, de los judíos, de Israel, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí como está sentadito, vamos a pedir que el Señor nos envíe su palabra. Padre, gracias por tener la oportunidad de escuchar tu bendita palabra con libertad. Te pedimos que las mentes, Señor, ahora sean capturadas por tu Espíritu Santo. Que todo problema, aún enfermedad física, tú pongas tu mano de sanidad. Y que toda situación difícil, Señor, cada uno de nosotros podamos confiar que tú eres todopoderoso y que tú puedes, Señor, resolver cualquier situación de tal manera que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser integral en esta tarde podamos, Señor, estar sensibles a tu voz. Que tu Espíritu Santo nos dé la gracia para transmitir esta palabra. Y que podamos, Señor, recibirla con gozo, con disposición para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos le han llamado a lo que Jesús hacía, no sé si notó que hacía tres cosas. ¿Notó usted que él hacía tres cosas cuando recorrió Galilea? Note que el Evangelio de Mateo en su capítulo 4 nos indica que él al iniciar su ministerio tuvo que enfrentar una tentación que usted conoce. Él fue tentado y cuando llega al río Jordán es bautizado. Es interesante que en el verso 17 del mismo capítulo 4, lo primero que él empieza a predicar, y que yo tengo una Biblia donde las palabras de Jesús literales están en rojo. Hay Biblias así, ¿verdad? Entonces, lo que él dice, que es la primera cosa que él empieza a decir al recorrer la tierra de Galilea, es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que nosotros generalmente no hacemos mucha diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Usted puede notar que en los evangelios se hace mención de ambas frases y damos por sentado que es lo mismo. De hecho, algunos teólogos consideran que es lo mismo. Pero en realidad, si nosotros pudiéramos hacer un esquema y hacemos un gran círculo como para poder delimitar lo que es el reino de Dios, solo como esquema, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el reino de Dios es tan grande. Podríamos decir que el reino de Dios lo contiene todo. Cuando hablamos del reino de Dios, está todo contenido, todo el universo, con sus enormes distancias de años luz. Todo está contenido y está dentro de lo que se llama el reino de Dios. Pero si nosotros pusiéramos o quisiéramos definir dentro de ese esquema el reino de los cielos, tendríamos que hacer un círculo concéntrico dentro del reino de los cielos
más pequeño. Y a eso le denominaríamos reino de los cielos. Entonces quiere decir que cuando el Señor aparece, nosotros tenemos que recordar que Él vino hasta cierto punto como súbdito de la ley. Cuando Él nace e incluso muere, nosotros muy bien podremos decir que Él cumplió toda la ley. Pero Él trajo el mensaje del reino de los cielos a los suyos, es decir, a su pueblo. En otra ocasión, en los evangelios, Él define que Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Note que ya se les llama ovejas, solo que se habían extraviado. Y eso a nosotros nos puede causar un poquito de confusión por el hecho de que nosotros estamos acostumbrados que en esta dispensación de la gracia, dirigida a nosotros los gentiles, es decir, aquellos que no somos judíos, porque la Biblia divide en dos partes todo el mundo habitado: los israelitas, que son su pueblo, y nosotros los gentiles. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros que los israelitas, los judíos, aquel pueblo al que el Señor vino, como dice Juan, capítulo 1 y verso 12, dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le conocieron. No se está refiriendo a los gentiles. Se está refiriendo a aquellos que tuvieron el conocimiento revelado de quién era el único Dios. Porque desde el Adán, desde Set, Noé, Abraham, Moisés y los profetas, todos ellos recibieron revelación, diríamos privilegiada, que solo había un único Dios. Y por eso los judíos le llaman a una porción del Éxodo el Shema judío, y que significa: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y eso es algo que les fue revelado y les fue transmitido de padres a hijos en todas las generaciones. Entonces el Señor viene a aquellos que conocen al único Dios verdadero. Porque si hubiera ido a Egipto, ahí estaba el panteón de los dioses egipcios. Si hubiera ido a Grecia, de la misma manera. Si hubiera ido a cualquier otro lugar, si hubiera venido aquí en esa época a los mayas, hubiera encontrado también un panteón de muchos dioses paganos. Entonces, por eso tal vez podemos entender que cuando Él vino, vino a los suyos, siendo el Hijo de Dios. Dios toma cuerpo, dice San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Ese verbo que era Dios y estaba con Dios, como empieza San Juan 1:1, se hizo carne. En el original lo que dice es: tabernaculizó con los hombres. Es decir, le prepararon, como dice Hebreos, cuerpo. Y entonces se identifica con la miseria humana. Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios, toma cuerpo. Y es lindo ver que dice: y vivo su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros, hermanos, por la fe, leyendo los evangelios, el Espíritu Santo nos permite de alguna manera meternos tal vez en todo lo que los evangelistas nos trasladan y nos hacen ver con los ojos de la fe, insisto, realmente que lo maravilloso que Jesús hacía en la tierra. Ahora, note usted que el verso 12 del capítulo 1 de Juan dice que los suyos no le conocieron. Entonces inmediatamente dice: pero a los que creen en su nombre. Universaliza el mensaje. Y ahora todo aquel que cree
no de una manera mental, sino que de una manera donde por revelación le muestran quién es el Hijo de Dios. A todo aquel que cree le es dado el derecho de ser hijo de Dios. Y habla de un proceso porque las mejores versiones nos enseñan, nos traducen el proceso al decir que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que usted y yo estamos en el proceso de llegar a ser hijos de Dios. Ay, hermano, ¿por qué? Y no me dicen que cuando ya nazco de nuevo soy hijo de Dios. Sí, ahí trabajaron su espíritu. Y diríamos que legalmente, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y esto lo entienden muy bien los abogados, ya somos hijos. Y así lo dice Juan, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces hoy están trabajando nuestra alma. Es alma difícil. ¿Cuántos tienen un alma difícil? Los que no levantaron la mano la tienen más difícil todavía. El alma es complicada, porque ahí están los pensamientos, ahí están los sentimientos, y en base a sentimientos o en base a pensamientos tomamos decisiones. Pero sabiendo que el mensaje, la operación, reino de los cielos, porque del Padre son las operaciones, no se olvide, del Hijo son los ministerios, y del Espíritu Santo son los dones. Qué lindo que el que es uno se manifiesta en tres personas. Y cada una de esas personas está involucrada en nuestra redención. Por eso cuando en Génesis 1:26 la Trinidad se manifiesta al decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es maravilloso saber que cuando el hombre cae, también la Trinidad en equipo se preparan para darle salvación y redención al hombre y mostrarle el camino de salvación, que no es religión. Yo he dicho desde este púlpito que a mí me caen mal los religiosos. ¿Y a usted? Espero que al verse en un espejo usted no se caiga mal a sí mismo. Pero hermanos amados, la Biblia no establece, no es como muchos lo piensan. El mensaje de Dios no es para hacer religiones. El mensaje de Dios es para que el hombre sepa quién es Dios por revelación. Que ese ya es un trabajo sobrenatural hecho por el Espíritu Santo. Y lo más tremendo de todo esto, mis hermanos amados, es que cuando el Espíritu convence de pecado, porque no es el hombre el que convence, por eso usted no se complique. No trate de llevar a la gente así de la oreja para que se convierta, no. Es el Espíritu. Por cierto, el Espíritu utiliza la predicación de la palabra, utiliza en cada una de las bolsitas que nosotros hicimos para llevar a los albergues, había un Nuevo Testamento y había un tratado. Algunos de los hermanos me dicen, bueno, van a sacar las cosas y no van a leer el tratado, pero con uno que lea el tratado, que no es hijo de Dios y el Señor lo toque, valió la pena. Y lo más lindo es que los Nuevos Testamentos, que son de esos puñalitos chiquitos que se pueden meter aquí, quizá alguien empiece a leerlo y también el Señor se les revele. Por eso el Señor en el verso 19, seguimos en el capítulo 4 de Mateo, dice: y les dijo, él empezó a darse cuenta que necesitaba llamar a unos para que fueran sus discípulos y pudieran, en lo que yo llamo la cadena discipular que ha llegado hasta nosotros en estos tiempos, ser los portavoces del mensaje de Dios, de las buenas noticias de salvación. Si lo más lindo que nosotros tenemos es que son buenas noticias. En medio de las malas noticias que se viven en nuestro país y en el mundo, hay buenas noticias y nosotros somos portadores o debemos de ser portadores de esas buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Cuando él empieza a llamar, la forma como los llama es interesante, porque dice: venid en pos de mí. No dice venid en pos de la religión tal, o venid detrás de la religión cual,
sino dice, venid en pos de mí. Eso significa que el evangelio tiene como el centro para que nosotros logremos visualizar el modelo que debemos de seguir, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Jesús es su nombre, Jesucristo. Después de resucitado se le llama nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él fue el que, hermano amado, cuando resucita y su resurrección hace tan poderosa nuestra fe, que el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 dice, si Cristo no ha resucitado, vana, vacía es nuestra fe. Así que la resurrección valida el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera resucitado, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque respiráramos. Solamente seríamos hombres y mujeres existiendo. Pero ahora tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no me canso de recordar algunas frases del que fue mi pastor. Porque son frases tan sencillas, pero tan poderosas, que indudablemente se las tuvieron que revelar a él y tuvo a bien compartirlas. Y quizá usted tenga también la oportunidad de compartirlas con otros, pero él decía, miren, no nos hagamos bolas. El evangelio es un hombre metido dentro de otro. Como dicen los gringos, that's it. Nada más. Así es. Aquí no es si eres esto o eres lo otro, religiosamente hablando. Aquí es si ya se metió el Hijo de Dios en ti. Porque si se metió en ti, va a ir creciendo en ti. Porque es necesario que Él crezca y que tú mengues. Y un día vamos a ser como Él. La meta del Hijo de Dios, hermano, no es ser famoso. Por eso muchos ministros cristianos están perdiendo el rumbo. Yo le dije a los hermanos, vamos a ir a los albergues, pero no vamos a sacar nada en Facebook. Porque más parece que los que llevan cosas quieren posar para que aquí y allá. Yo dije, vamos a tomar fotos solo para mostrárselos a los hermanos, para motivarlos a que en las próximas idas usted se disponga a ir, a recibir bendición. Amén. Nada más. Porque muchas veces, hermano, el ego está ahí. Entonces, que ponen la mano así, que ponen la mano así, que ponen por aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y qué bonito es todos los comentarios. Ay, es que ese siervo sí hace bien las cosas. Ese otro. ¿Será que necesitamos los siervos eso? No. No lo necesitamos, no lo necesita usted. Por eso yo he venido, y creo yo que es el Señor el que me recuerda frases que están en la Escritura. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o lo que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que lo que hacemos debemos hacerlo por amor. Porque el límite entre eso y lo otro que le he estado diciendo es muy tenue. Amén. Muy bien, entonces note que les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Peces de 2 pies. ¿Quiere usted ser pescador? ¿Sí? Aprenda a pescar. Aquellos que les gusta pescar, pescan con caña, con mantarraya. Hay muchas maneras de pescar. Eso nos indica que el espíritu es creativo. Y tú puedes pescar a tu compañero de trabajo con la creatividad que te da el Señor. Por eso escucha. Nosotros los hijos de Dios debemos escuchar. Por eso no es válido meterse en disputas religiosas, hermano.
No nos llamaron a eso. Pablo le dice a Timoteo: deja de estar metiéndote en ese tipo de cosas, que más y más te llevarán a la impiedad, le dice. No es que usted vaya a mostrar el cúmulo de conocimientos que usted tiene, porque puede ganar la conversación pero perder a la persona. Vaya guiado por el Espíritu. Especialmente en estos tiempos hay mucha necesidad. La gente está dispuesta, hermana, a abrir su corazón. Y como no vamos con el deseo de hacer proselitismo, sino vamos con el deseo de transmitir el amor de Dios. Y como dijo alguien, si es necesario, habla. Yo les decía a los hermanos que me acompañaron, y me gustó porque yo observé que si no saben qué decir, que por lo menos den un abrazo. Y vi gente abrazando, porque hay gente que necesita, en los momentos tan difíciles que se están viviendo, que alguien los abrace. Y creo que no es muy difícil decirle: el Señor te ama y yo también, por eso estoy aquí. Por eso el Señor, hermano, en esta mañana lo que me dijo fue: háblales de la iglesia de afuera, porque casi solo practican la iglesia de adentro. Mire qué llamativo. Hace 8 días hablamos de la fe de 4. ¿Y cuántos ya se están moviendo? ¿O ustedes creyeron que solo era para terminar el culto? Levántenme los que estuvieron el domingo pasado y formaron un grupo de 4. ¿Y qué están haciendo? Por lo menos se comunicaron. Por lo menos dijeron: miren, oremos por fulano de tal, los 4. Cada uno de los 4 conoce gente que está en necesidad. Y puede ser que sean 4 nombres por los que van a orar. Pero hagámoslo. Porque la palabra, hermano amado, que estamos recibiendo, nos van a pedir cuentas de lo que hemos oído. Yo sé que hay cosas que el Señor traslada en nuestra congregación que no nos gustan, porque tocan nuestro ego, nos incomodan. Mire, yo cuando lo veo a usted incómodo digo: bueno, Señor, estás pegando donde tienes que pegar. Sí, hermano amado, si yo soy hombre igual que usted, y cuando el Señor habla cosas fuertes a mi vida, no me siento tan cómodo. Pero tengo 2 opciones: obedecer o no obedecer. Y cuando uno no obedece, empieza a buscar un montón de excusas, empieza a buscar un montón de argumentos para desvirtuar en el corazón o en la mente aquello que Dios le está diciendo. Muy bien, ¿cómo será eso de la iglesia de afuera? Estamos muy acostumbrados a la iglesia de adentro. Al fin y al cabo, la iglesia somos nosotros. Y lo que estamos haciendo aquí es iglesia de adentro. Pero casi no hacemos iglesia afuera. Que es que nosotros que somos la iglesia vamos donde está la necesidad. Por eso ese pasaje me hace a mí recordar de lo que el Señor hacía, que dijimos que eran 3 cosas. La primera era que el Señor enseñaba. La segunda, predicaba. Y la tercera, sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Quiere decir que enfermedad y dolencia no necesariamente es lo mismo. Fíjense que qué interesante, hermano amado, porque el Señor siempre, su ministerio fue integral. Él no vino a hablarle solo al alma o solo al espíritu. Y muchos cristianos hemos malentendido y hasta criticamos cuando un hijo de Dios quiere ayudar materialmente. Es cierto que lamentablemente algunos se han desbalanceado y solo se dedican a la obra filantrópica, es decir, solo llegar al cuerpo. Pero el Señor ni se desbalanceó con lo inmaterial, alma y espíritu,
Pero no desechó ayudar en lo material, porque sanaba toda dolencia. Y si lo entendemos bien, Él sanaba la dolencia en el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo donde está el alma y el espíritu. Entonces, a Dios le interesa lo que es de la esfera del cuerpo. Y cuando hay necesidades, y obviamente usted sabe que este tipo de crisis que se dio con la erupción del volcán de fuego, apenas muestra un poquito de la necesidad que hay en nuestro país. ¿Por qué la gente tiene que ir a las faldas de un volcán en este país y en casi toda América Latina? Yo le aseguro que en Europa, si ven problemas, sacan a la gente de donde está y la reubican. Obviamente hay catástrofes que no pueden evitarse, pero eso indica que nuestro país tiene grandes necesidades. Y se supone que la iglesia está compuesta casi por el 50% de los habitantes, que ya son 16 millones, es decir, que 8 millones se llaman o se hacen llamar cristianos. Pero llenamos las iglesias los domingos, porque pretendemos creer que ser cristiano es solo ir al culto. Y obviamente dentro de la vida cristiana el congregarnos es parte importante, porque dice que no dejemos de congregarnos. Pero lo que usted tiene que entender es que el congregarnos no es para llenarnos de conocimiento. El congregarnos no es para hacer clubes sociales. El congregarnos no es para pasarla bien. Porque hasta podemos confundir los tiempos de alabanza, porque a quien no le gusta la música. Y la música toca las fibras del alma. A veces nos gusta el ritmo o la tonada, pero no necesariamente le estamos poniendo atención a la letra, porque la letra puede ser sumamente retadora. Pero se supone que nosotros que conocemos lo que es la alabanza y la adoración restaurada, es la doctrina que se le pone música. Aleluya. Y por lo tanto hay requerimientos de parte de Dios en lo que cantamos. Entonces quiere decir que el culto, aunque va dirigido a Dios, tiene como respuesta, tiene como fruto en nuestras vidas que cambiemos, pero que actuemos como Él actuaba. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñaba al alma, predicaba al espíritu y sanaba toda dolencia, toda enfermedad, dice, y dolencia en el cuerpo. Entonces, hermanos amados, la pregunta que tenemos que hacernos todos los que somos iglesia es si solo somos iglesia de adentro, es decir, de las cuatro paredes de un templo, o queremos ser iglesia de afuera. Mire, el Señor es llamativo que visitó 3 o 4 veces, según los evangelios, el templo de Salomón, restaurado por Zorobabel, y que en su tiempo se le llamó, según lo que vemos nosotros en la escritura, templo de Herodes, que era fastuoso. Voy a decir algo con toda libertad, pero los templos fastuosos que se han levantado en la tierra son templos de Herodes, no templos de Dios. ¿Sabe usted que la palabra Herodes significa héroe? Y los 3 Herodes que nosotros vemos, uno que funcionó cuando estaba gobernando, cuando nació el Señor y quiso matarlo. Los 3 Herodes que datan en la Biblia y en la historia secular, perseguían la grandeza. El palacio de Herodes, lo que queda de él, era algo fastuoso.
Y claro, muchas veces nosotros decimos es que queremos las cosas para el Señor, pero a veces es el ego ministerial el que está involucrado. ¿Me doy a entender? Por eso cuando el Señor, golpeado por los romanos, llega ante Herodes, que no era el mismo que lo quiso matar de pequeño, burlándose de él, le pone un manto, el manto de Herodes. Y lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, le va a acontecer al cuerpo místico que somos nosotros. Entonces los Herodes de este tiempo van a volver a querer ponerle el manto de la grandeza a los hijos de Dios. Por eso las iglesias más populares, las iglesias que no caben y hacen 3, 4, 5, 6, 7 cultos, hermano amado, y no tengo nada contra ellas, sencillamente le voy a decir algo. A la gente le gusta la grandeza. Hay algo en nuestra alma que quiere grandeza. Y fíjese que hasta cierto punto es normal, pero dirigido por Dios. Porque acuérdese que el capítulo 2 de Romanos dice que a los que perseverando en hacer el bien, ¿qué buscan? Honra, gloria e inmortalidad. 3 cosas. Honra para el alma, gloria para el espíritu, inmortalidad para el cuerpo. Entonces hay algo en nuestro ADN que busca eso, la honra y la gloria. Pero como el enemigo de nuestras almas sabe eso, lo chanflea. Y entonces vemos nosotros que ahora los ministros de Dios son famosos, puras estrellas de cine. Yo me asusto cada vez que aparece una gran pancarta con el rostro de un ministro de Dios. Digo yo, ya lo chanflearon. Y si tengo oportunidad de conocerlo, me doy cuenta que anda por otro lado. Mi Jesús y el suyo, no se lo presto porque puede ser suyo también. Dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si usted ve ahí en Mateo y en los evangelios, cada milagro que él hacía, mandaba a callar a las personas y les decía: no digan nada. En cambio, si hoy un ministro resucita un muerto, hasta CNN en español viene y lo entrevista. ¿Y usted qué hizo para que se levantara el muerto? Pues mire, fíjese que yo hice esto y esto y lo otro. Y se vuelve famoso. Ministro levanta muertos. Ya parece caldo. Pero es la tentación. Mire, aquí hay jóvenes y niños que si el Señor retarda su venida, probablemente van a ser ministros de Dios. ¿Se irán a dejar colocar el manto de Herodes? ¿Quién sabe? Ojalá que no. Ojalá que el Espíritu Santo les recuerde este mensaje, para que nos mantengamos en la línea en la que el Señor les dijo: venid en pos de mí. ¿Por qué en pos de Él? Él iba adelante, porque hay que hacer lo que Él hacía. Así de sencillo. Su ministerio no lo hizo en templos. Él mostró el modelo de la iglesia de afuera. ¿Y dónde leyó eso, hermano Sergio? Yo no he leído en ningún lado eso. El concepto de iglesia de afuera me lo dijeron hoy. Si usted lo quiere agarrar. Y lo lindo es que el Señor pone el equilibrio. Porque si usted se da cuenta, y en Mateo, solo que el último capítulo de ese evangelio, desde el verso 18, el Señor define lo que se conoce como la gran comisión, que alguno dijo es la gran omisión. ¿Me entendió bien? Para muchos no es la gran comisión, es la gran omisión, porque no lo tienen en su vida cristiana.
Una iglesia que no logra entender, estoy hablando de una iglesia local, su llamamiento es una iglesia que va a hacer cualquier cosa menos realmente la iglesia de Cristo. Y es delicado lo que estoy diciendo. Pero el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Resucitado. Por tanto, los abogados cuando escriben ponen ciertas cosas y ponen dentro de sus cláusulas: por tanto. Es la conclusión de un decreto probablemente. Así que este es un decreto de Dios, que nosotros, sus hijos, tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste. No es si usted su doctrina se lo permite. No es si a usted tiene tiempo para hacerlo. Pero dice: id. Y ese id a mí me muestra que es salir de las cuatro paredes y buscar al necesitado, al que no conoce al Señor. Eso no solamente, insisto, para los del departamento de evangelismo, es para todos. Él dijo: como me dieron toda potestad en el cielo y en la tierra, porque en el cielo se detienen las potestades que quieren impedir el trabajo de Dios, y ya le dieron potestad en el cielo, pero también en la tierra. Por tanto, id. En el id está la iglesia de afuera. Aleluya. ¿Sabe que lo más fácil, les decía a los hermanos el viernes, porque aquí tengo yo oyentes de viernes y oyentes de domingo? Entonces a veces tengo que repetir lo que digo los viernes, por amor a usted. Pero les decía que para mí lo más fácil era llevar a un centro de acopio la ayuda. Pero algo me dijo el Señor: ve a ver la necesidad. Y claro, por la televisión vemos un montón de cosas, pero no es lo mismo ir al lugar. Fíjese que mientras nos comíamos un sanguchito, porque llevamos sanguchitos, este hombre Jesús se fue a sentar con un indigente. ¿Qué tenía él? Retraso mental. Se veía enfermo, que estaba malo de la cabeza. Bueno, pero me llamó la atención que Jesús pasó unos 10, 15 minutos hablando con él. Porque sabe lo que es. Otro hermano que le gusta comer un poquito. Aleluya. En cada tienda que encontraba, compraba algo. Yo digo que no había desayunado, pero aprovechaba para hablarle a todos los que estaban ahí. Ya nosotros nos habíamos subido al bus y él no iba, porque estaba hablando a unos jóvenes. Ahora, ¿será eso que solo ciertas personas de la iglesia deben hacerlo? No, todos nosotros tenemos que ser de la iglesia de afuera. Id. Es como que el Señor resucitado estuviera aquí en esta mañana diciéndote: sal y habla de mí. Di cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabe qué nos ha pasado en la iglesia local? Nos hemos especializado. Los de alabanza creen que lo único que deben hacer es cantar y tocar, y eso es difícil y se necesita mucha preparación, pero no es lo único. También ellos tienen el llamado a ir, y no solo ir a una campaña a tocar, a hablarle al necesitado. Los del diaconado no es solamente tener bonito el templo,
también hay que ir donde estemos, porque eso es la iglesia de afuera. El que discipula, usted sabe que el que discipula no siempre puede transmitir el evangelio en una forma sencilla a un inconverso. Pero sí le puede hablar a uno de los 3 diluvios. Filudos para hablar de la cuadridimensión de Dios. Se fajan enseñando esto y lo otro, pero cuando tienen que hablarle a alguien de Cristo, no saben cómo. Porque no le vas a ir a hablar esas cosas a uno que no conoce al Señor. Tienes que decirle que Cristo lo ama, que murió en la cruz del Calvario por él. Y eso es un mensaje tan sencillo, pero que el Espíritu Santo lo revela. Usted se imagina que tan solo nosotros entendiéramos hoy este mensaje y lo sacáramos, lo pusiéramos por obra, y que solo en un año nosotros ganáramos a uno. Qué maravilloso sería. Y si toda la iglesia del Señor diseminada en este país lo hiciera, hermano, ¿usted cree que estaríamos tan confrontados? ¿Se ha dado cuenta cómo hay una confrontación en este país? Porque no se conoce a Cristo. Y mucho religioso de varias religiones que dice conocer a Cristo no lo conoce por sus hechos, por sus actos, por sus convocatorias. Entonces, dice, id, iglesia de afuera. ¿Pero dónde está el equilibrio? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora dice, enseñándoles. Eso es iglesia de adentro. Enseñándoles. Vas y lo traes. No necesariamente aquí. A veces puede ser que otra iglesia le quede más cerca. Pero la iglesia de adentro es para enseñarles a que guarden. Eso es distinto. No enseñándoles, catequizándolos, para que repitan de memoria como loritos una doctrina. Es a que guarden. ¿Y cómo se les va a enseñar? No solamente en un pizarrón. Se les va a enseñar con el ejemplo. A que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Entonces, hermano amado, lo que hacemos aquí adentro es para que nosotros guardemos, es decir, practiquemos todo lo que el Señor enseñó y que ahora lo tenemos escrito. Ellos no lo tenían escrito, pero el impacto de la vida de Jesús en ellos no se terminó en esa generación. Tuvieron que pasar varias generaciones para que se volvieran religiosos. Pero todos ellos, un Pedro, un Natanael, un Tomás, que vieron la gracia de Dios en un hombre débil que se cansaba como ellos. Comía los frijolitos que le servían. No, allá no habían frijolitos. Comían su pescadito con miel asado. Era un hombre sencillo, que cuando abría su boca salían cosas maravillosas de su boca, pero que confrontaban, porque también salían palabras muy fuertes hacia los religiosos. Sepulcros blanqueados. ¡Qué terrible! Porque él miraba el corazón. Él miraba la necesidad del religioso y le hablaba fuerte para que se volviera en sí, y muchos se convertían. Pero lo hacía aun cuando hablaba fuerte,
por amor a sus almas. ¿Está aprendiendo usted aquí a guardar la palabra? Para que con su ejemplo, hermano amado, mire, yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué piensa su vecino de usted? ¿Se oyen las alegatas que usted tiene con su familia? ¿El vecino las oye? Y el domingo todos salen bien campantes con su Biblia. Y el inconverso que le gusta molestar, ¿verdad? Mira vos, ahí van estos gritones, porque solo se la pasan peleando. ¿Cuántos saben que no es suficiente el hecho de venir a un templo a que no haya problemas en las casas? Por eso tenemos que aprender a guardar. Varones casados que están aquí, ¿les gustaría que sus esposas fueran mansas? Algunos no quieren decir nada porque no les van a dar almuerzo. Vaya, pues cambiemos ahora. Hermanas casadas que están aquí. Esa no fue mi esposa. Ya sé. ¿Les gustaría que los varones fuéramos mansos? ¿Aló? Si ambos fuéramos mansos, una pareja, ¿no cree que no habría problemas? La hermana no agarraría el sartén. El hermano no levantaría la mano, no para alabar a Dios, sino que empuñada. Usted sabe que lamentablemente en las mismas iglesias cristianas hay violencia intrafamiliar. De repente aparece la hermanita ahí toda golpeada. Aquí no, porque aquí se saben maquillar nada. Aquí gracias a Dios no hemos visto eso, pero puede pasar. ¿Y qué le pasó, hermana? Ay, me caí, me golpeé, me tropecé, porque es vergonzoso que pase eso en un hogar cristiano, pero pasa. Entonces, hermanos amados, la iglesia de afuera, y regreso al capítulo 4 con los poquitos minutos que me quedan, y note usted que el Señor dice en su palabra que enseñaba, pero Él enseñaba con su ejemplo. Él no les decía que oraran, Él oraba. ¿Quiere usted que sus hijos aprendan a orar? Que lo vean levantarse temprano a usted orar. Y van a aprender desde muy niños que cuando las cosas se complican, y aunque no se compliquen, lo mejor es orar. Entonces, él mismo va a saber que cuando se va a meter a un examen, primero estudió, pero después va a orar: Señor, ayúdame. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo desde muy niño, cada vez que me enfrenté a un examen, yo siempre oraba. Y era buen estudiante, estudiaba duro. Aunque usted no lo crea, era de cienes. Me daban la bandera. Pero siempre no confié en mí. Le pedí al Señor: ayúdame, Señor. Que mi mente pueda realmente entender todo esto y que pueda responderlo. Quítame todo nerviosismo. Siempre fue así, hasta en la universidad. Entonces yo sé lo que les estoy diciendo. Entonces, qué importante es que cuando nosotros vamos a los de afuera, y esto es una buena oportunidad. Yo creo que el volcán de fuego nos está dando una oportunidad, aunque sea un poquito. ¿Cómo me gustaría, mi hermano? Si usted quiere, soy un pastor soñador. Pero este templo lo vi antes de que estuviera hecho. Ya está hecho.
gustaría que todos nosotros pudiéramos ir cuando le entregáramos a una familia una casa? ¿Usted cree que es posible? Ay, hermano, y no hemos pagado ni el techo, no hemos pagado ni... Mire pues, ya que usted me está hurgando, ¿sabe por qué no le hemos pagado? Porque no hemos querido. Porque si juntamos nuestros recursos, ni préstamo hubiéramos tenido que hacer. ¿Sí o no? Pero es que como tenemos miedo del futuro, guardamos. Vamos a ir a levantar los colchones. No, que los levante el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo no estoy predicando el evangelio de Judas, como algunos a veces dicen. ¿Usted sabe cuál es el evangelio de Judas? Es que él era un mentiroso y era un ladrón. Y acuérdese que él tenía la bolsa. Era el tesorero, pues. Pero la Biblia dice que era ladrón. Y entonces cuando aquella mujer que estaba tan agradecida con el Señor por todo lo que había hecho en su vida, llevó el perfume de alabastro, que costaba ¿cuántos denarios? 300 denarios. Eso quiere decir que era 300 días de trabajo de una persona. ¿Se imagina si usted gana 100 quetzales al día, o gana 200 al día, o gana 300 al día? Por 300, ¿cuánto era eso? Era bastante. Casi un año de trabajo. Y lo derramó, ¿se acuerda usted? Y Judas bien bravo. Por eso en las iglesias siempre hay gente brava. No me diga bravo porque no soy chucho. Vaya pues, enojado, iracundo. Estaba enojado Judas. Y recoge el evangelista que dijo: ¡qué desperdicio! No lo dijo así, estoy parafraseando. Porque con lo que vale ese perfume le hubiéramos dado de comer a los pobres. ¿Por qué se le llama el evangelio de Judas? Porque no era cierto, él lo quería para robárselo él. Ese es el evangelio de Judas, el que pide para quedárselo él. Y eso en este país pasa mucho. Mire, nosotros fuimos a 2 iglesias evangélicas y sí me molestó la manera como trataron al pastor. Porque usted vio la foto, estaba llena de recursos, los que fuimos. Y entonces, ¿qué piensan los del gobierno? Esos sí pueden manejar el evangelio de Judas. Después lo editamos. Porque querían quitar el albergue para llevarse toda la ayuda a ellos. Y quién sabe si va a llegar al lugar correcto en el camino. Entonces, hermanos amados, yo lo que vi fue la desconfianza que le tenían al ministro. En cambio, yo quise buscar albergues en iglesias, porque a los otros sí les tengo desconfianza. ¿Me está siguiendo, hermano amado? Mire, hermano, yo le preguntaba al hermano Alfonso, entre sándwich y sándwich, y se lo pregunto a usted, porque en ambas iglesias yo me puse a pensar, porque los templos se usaron para dormir, se están usando para dormir. Entonces yo me ponía, ¿y a qué hora irán a hacer el culto? No sé cómo lo hacen, tal vez todos paraditos, no sé, porque ahí están las colchonetas. Entonces, es como que el Señor me hubiera preguntado, ¿y ustedes harían eso? Yo se los pregunté el viernes a los hermanos. Yo le aseguro que si aquí tuviéramos un albergue, varios de ustedes empezarían a buscar otras iglesias donde congregarse. Porque se volvió loco el pastor. Pero ¿no cree que esos cultos le pueden agradar un poco más al Señor? Es que mire, hermano, nos podemos
acostumbrar a culto tras culto, culto tras culto, culto tras culto y que no pase nada. Eso es religiosidad. Y aunque en su manera de pensar usted diga, ay, el hermano Sergio, ¿qué está diciendo? Espero que me entiendan el Espíritu. Yo no estoy diciendo que hacemos mal lo que hacemos, porque el Espíritu Santo a usted le da testimonio de lo que usted viene a hacer. Amén. Pero en algún momento vamos a ser requeridos, hermano. ¿Metería usted a su casa gente necesitada? Yo me lo pregunto. ¿Sabe que ya no somos buenos hospedadores nosotros? Yo me recuerdo que en los tiempos del avivamiento de Lin venía gente de todos lados, venían buses de México, venían buses de Honduras, venían, y todos felices con hospedar. Eso se terminó. Aquí nos pasa. ¿Quién puede hospedar? Nadie levanta la mano. Poquitos. Porque es cierto, algunos hermanitos son complicaditos. Pero no es cierto que dice que seamos hospedadores, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aleluya. Va a ver que esos tiempos van a volver, tal vez a pequeña escala, y que van a venir hermanos de México, que van a hacer un largo viaje por tierra y que no les va a quedar para buscar un hotel. Algo va a ser el Espíritu, ¿verdad? Para que nosotros realmente estemos dispuestos a poder compartir lo poco que tengamos con otros. Porque eso es el cristianismo, hermanos. Si a usted le han pintado otro evangelio, ¿sabe qué le aconsejo? Lea la Biblia. A mí me quedan 5 minutos. Y recorrió Jesús. Acompáñame al capítulo 9. Fíjese que es interesante que por lo menos en Mateo se repite casi literalmente lo que acabamos de leer en el capítulo 4. Y me va a servir para terminar. 9:35 de Mateo dice: recorría Jesús. El primero decía toda Galilea. Ahora lo que dice aquí es: recorría Jesús. ¿Recorrer qué es, hermano? Es no estar en un lugar, ¿verdad? Él salía por todos lados. Recorría Jesús. Ya no toda Galilea, todas las ciudades y aldeas. Ya había ampliado su campo de acción, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando la palabra original que se traduce sanando es terapeu, y se me abrió a mí el foco. Sanar el cuerpo está íntimamente ligado a sanar el alma. Por eso hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Hay una gran correlación entre lo de adentro con lo de afuera. Y mucha gente que no tiene sanado lo de adentro está enferma de afuera. Por eso las aspirinas y los antibióticos y esto y lo otro no le funciona. Por eso es que también hay que ministrar el alma. Los psicólogos le llamarían terapia de grupo. De ahí viene la palabra terapia. ¿Sí? Y algunos molestando unos a otros dicen: vos necesitas una buena terapiada, dicen. Pero, hermano amado, realmente nosotros necesitamos seguir el modelo de Jesús. Mire, recorra los
15 pasos o 20 pasos o 5 pasos que a usted le separa de su vecino. Porque si es su vecino, vive cerca. Porque con esos 5, 10, 15 pasos, usted está yendo, está haciendo iglesia afuera. Recorre los 2 metros de tu compañero de clase o tu compañero de trabajo, que lo ves cabizbajo y meditabundo, o cabizbundo y meditabajo, y pregúntale, ¿es tu compañero o tu familiar? ¿Y por qué está triste? Porque sí tenemos la capacidad los cristianos de ver un poquito más allá, ¿verdad? ¿O no? El Señor nos da esa capacidad. Tal vez alguien enojado, ¿y a usted qué le importa? Entonces usted ya ahí sabiamente sabe que mejor ya no siga. Pero a otro día, después de que ya oró usted, o a la otra semana, usted puede llegar, mira, la vez pasada te vi, ay sí, fíjate vos, ya está tranquilo. Ahora no se levantó con el pie izquierdo. Y usted puede compartir lo que el Señor hizo en su vida. Hermanos amados, mire pues, le voy a hacer una pregunta y con eso termino. ¿Quiénes aquí eran de mecha corta? Eran, no son. A ver, ¿quiénes son sinceros? Levanten la mano los que eran de mecha corta. Hay que tener cuidado con ustedes. Ahorita tomamos un close-up. ¿A cuántos cambió el Señor? Ya piensan 2 veces antes de actuar. Entonces, si usted tiene un compañero de trabajo, un familiar, un vecino de mecha corta, ¿por qué no le cuenta a usted cómo hizo Dios con usted? Mira vos, yo me agarraba trompadas con cuanto bandido anduviera por ahí. Solo me miraban y ya estaba ofreciendo yo trancazos. Estoy hablando en buen chapín. Así como tú. Y eso sí, mueva la cintura por si le tiró el primero, ¿verdad? Porque hay gente que no se le puede decir nada. Pero ¿sabes qué hizo Dios conmigo? Ya me vas a hablar vos de tu religión. No. Yo te voy a hablar de lo que el que está viviendo dentro de mí hizo por mí. Y tarde o temprano le va a poner atención. Y usted va a descubrir que no necesita estar en el culto, en la iglesia de adentro, para hacer la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones.